sábado 24 de septiembre de 2011. Bueno, me permite una reflexión conforme a mi modesta experiencia, como periodista, por cierto, en un hecho de tanta trascendencia como el homicidio, el cruel homicidio de la niña Candela en la provincia de Buenos Aires, acaecido hace algún tiempo. El hecho tiene ribetes demasiado extraños en su desenvolvimiento y en su final trágico. Cientos de efectivos fueron puestos a disposición de la búsqueda de la menor y en concreto fue hallada por una cartonera según la prensa local. Hoy día se dio conocimiento de que uno de los sospechosos de esta ocurrencia habría recibido apremios ilegales. Me pregunto, ¿torturas? ¿O apremios ilegales también es tortura? Una cuestión semántica. El hecho significativo es que todos nos hemos visto involucrados como testigos de alguna manera, porque este caso se metió en nuestras casas, se habla en los colectivos, en los remis, en todos los ámbitos de la sociedad. Y nosotros nos preguntamos, la sociedad se pregunta, ¿está bien la investigación? ¿Los que actualmente están detenidos son los responsables? ¿Fueron imputados injustamente? ¿Nos podemos permitir quedar impávidos, sin hacer nada, sin aportar nada? Muchas preguntas, muchos interrogantes ante un hecho tan, reitero, trascendental, porque también tiene derivaciones políticas. Por caso, estamos a pocas semanas de las elecciones provinciales, donde está en riesgo, entre comillas, la candidatura de Daniel Scioli por este tema, teniendo en cuenta la gran preocupación de la sociedad en torno a la inseguridad. Trabajé durante 15 años en el caso María Soledad Morales en Catamarca y fui el único periodista en la historia que declaró, precisamente por haber indagado sobre cuestiones que tienen que ver con el hecho, en síntesis, haber puesto de manifiesto testimonios mentirosos que inculpaban hasta lo que hoy considero que son inocentes en esa historia que para mí aún no ha sido develada, más allá de que la justicia determinó la responsabilidad de Luque y Tula en el hecho. Volviendo aquí por algunas analogías, mi poca experiencia puedo aportar de que estamos siendo testigos de lujo, de condenas a priori injustas, donde ciudadanos se verían involucrados ante un hecho donde no habrían participado. Tengamos en cuenta que varios testigos se tratan de relacionar forzadamente por haber tenido o no contacto con la menor y porque también se habría hallado elementos que infieren que Candela habría estado en un domicilio particular y ahí hay elementos que me permito por analogía decir, ¿existe también el mito urbano de la traffic blanca? Convengamos que casi en todos los eventos policíacos siempre hay involucrada una traffic blanca. En el caso de María Soledad Morales también se hizo mención sobre esta cuestión, que una traffic blanca habría llevado a María Soledad Morales a un sanatorio de la capital catamarqueña a ser reanimada. Cuestión que nunca se demostró, claro. Aquí sí, se la institucionalizó, por decirlo de alguna manera, ese vehículo. Tiene mala prensa por lo visto. Quiero hacer una alerta y un llamado de atención. Tengamos cuidado con involucrar inocentes en esta situación. Hay muchos elementos que se podrían llegar a plantear, también a criticar, y muchas situaciones que son contestes, por lo menos desde el punto de vista de la prensa, de que la situación no va por buen camino. Si liberamos inocentes o los que están involucrados en apariencia que son no partícipes de este hecho, pero sí el sistema lo está involucrando
con mucha fuerza, con mucho ahínco, creo que no tendremos el panorama despejado para buscar a los reales asesinos de la menor. En consecuencia, debemos plantearnos si los argentinos podemos permitirnos ponernos a distancias del hecho y no aportar nada. Lamentablemente hay una necesidad de esclarecimiento que a todas luces debe ser materializada en forma inmediata. Debemos saber quiénes son los asesinos de la menor, pero tampoco por eso debe haber otras víctimas. Víctima hay una sola, la niña Candela. No debemos crear otras víctimas, es decir, personificar a individuos como responsables del evento si no lo fueron necesariamente. Y hay elementos, de acuerdo a lo que se desprende en toda la historia mediática y cronológicamente, que no hay sustancia, simplemente hay evidencias que pueden ser móviles, en definitiva, no concretas en el hecho. Un vaso. La pregunta para finalizar en esta primera editorial es: si fueron tan meticulosos, tan cuasi perfectos los delincuentes en lavarla, según se desprende de las noticias, de prolijarla, higienizarla para no dejar huellas, ¿se olvidaron de un vaso en una mesa? Yo creo que el sentido común tiene que ver mucho, y la lógica, con el espíritu de las leyes y del por qué han sido creadas, desde el sentido común, desde la lógica, desde el costumbrismo, en fin. Un abogado podría hablar sobre eso, o un jurisconsulto, ¿no? Y entonces, desde el sentido común, hicimos bien un trabajo en la mente del asesino. Ahora, ¿cómo no hemos olvidado un vaso? Y a partir de ese vaso, encadena todo un grupo de personas para un hecho. Algo que aprendí en el caso de María Soledad Morales y en otras causas de notoriedad es que cuando hay muchos aparentes responsables es porque ninguno fue. Es imprescindible llegar a la verdad. Lo merece Candela, lo merece la sociedad, pero tampoco se puede permitir que sean ejecutados inocentes para tratar de mostrar ante la sociedad que el caso ha sido esclarecido, cuando aún los verdaderos homicidas están en libertad y riéndose de nuestro sistema y de nuestra sociedad. Hay que ser honestos y justos. En este caso hay demasiadas dudas y tampoco se puede permitir apremiar a gente más allá de esa tortura psicológica que significa estar apresado o en prisión siendo inocente. Todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Y en este hecho se debe trabajar con creatividad, con paciencia, con inteligencia y sin molestar al inocente. Por eso, en otra editorial daré más opiniones sobre este tema tan candente y de actualidad.